El comerciante fenicio. Tras las huellas de la lengua castellana. Una novela sobre la fabulosa historia de la lengua española. Viajar en el tiempo es una de esas quimeras que siempre ha fascinado a los seres humanos. Hubo una época en que la búsqueda de la eterna juventud obsesionó a muchos. Pues bien, el protagonista de esta novela, hijo del traductor del rey de Tiro, aprendió entre los antiguos esenios la fórmula para interrumpir el paso del tiempo. Desterrado en Gades, al sur de la península ibérica, inicia una vida de comerciante y lingüista. Con tiempo de sobra para su empresa, se propone estudiar las lenguas de la península. Será la lengua de Castilla, desde sus albores hasta su consolidación, el gran centro de interés de este hombre casi eterno. En medio de sus vicisitudes y aventuras, aquí aprenderemos cada detalle de la evolución y consolidación de nuestro idioma. Datos curiosos sobre la vida cotidiana entre fenicios, iberos, vascos, celtas, romanos, germanos, árabes y judíos acompañan al lector en esta magistral clase de historia de la lengua española. Esta lectura responderá a ingentes preguntas que tal vez nos hayamos planteado alguna vez. ¿Sabía usted que los fenicios fundaron ciudades en la península ibérica que aún existen? ¿Sabía que Alicante y Ampuria son legados griegos? ¿Cómo nació el alfabeto? ¿De dónde se origina el nombre de España? ¿Qué pueblos había en la península ibérica antes de la llegada de los romanos? ¿Cómo vivían? ¿Sabía que las palabras colmena, camisa y cerveza son de origen celta y que el vocablo cebolla nos llegó a través del latín proveniente de la lengua vasca? ¿Sabía que zurdo también es de origen vasco? Viene de sur y significa avaro. ¿Le suena familiar la palabra vomitorium? ¿Cómo era la vida en la península en los tiempos en que fue gestándose la lengua española? ¿Qué diferencias había entre el latín clásico y el latín vulgar? ¿Por qué decimos espada en vez de gladies? ¿Sabía que el vocablo latino amarellus, que significaba pálido, dio origen al nombre del color amarillo, pues con ese término se hacía referencia a la tez de los enfermos de ictericia? ¿Cómo era la vida en una ciudad como Valeria en tiempos de los romanos? ¿Sabía que los nombres Rodrigo, Alfonso y Elvira son de origen germano? ¿Qué impulso dieron los árabes a la cultura hispánica y cuáles fueron sus principales aportes a la lengua? ¿Sabía acaso que términos tan cotidianos como aceite, acelga, azafrán, jarabe, albañil, alfiler, alicate, alquiler, alcantarilla, barrio, cifra, mengano, achaque y ojalá son herencia del árabe? ¿Cuáles fueron los principales cambios de la lengua tras la expulsión de moros y judíos? ¿Cuáles son los rasgos más distintivos del español de la época dorada? ¿Qué vocablos americanos enriquecieron la lengua española? ¿De dónde provienen las expresiones hacer la salva, recoger el guante, atar cabos, no dejar cabos sueltos, cortar por lo sano, chivo expiatorio? ¿De dónde se originan los vocablos alcahuete, restaurante, virome, mandarina, caballo, hecatombe, tuerto, hospital, armario, ajedrez, Biblia? Estas y muchas sorprendentes interrogantes más son despejadas en esta novela en la que el eterno protagonista también es testigo de eventos históricos de trascendencia para la humanidad. Las revelaciones de este viajero en el tiempo llegan a las manos de un estudiante centroamericano un día de invierno en la ciudad de Nueva York, un sólido estuche de cuero con un legajo de papeles contentivos de revelaciones increíbles. Así se entera del origen del hombre que ve morir a sus pies y quien le confía tan valiosos documentos. Mis días han sido largos y vieron el sol por vez primera cuando el mundo occidental era aún bárbaro y oscuro. Allá donde el sol alumbra primigeniamente las aguas del Mediterráneo vieron mis padres llegar la felicidad a su hogar, el día en que la primavera empezaba su ciclo y los astros se alineaban para augurarme un feliz porvenir. Era mi país el más próspero de todos, pues Egipto había entrado en decadencia desde hacía ya incontables décadas y los hititas declinaban como la tarde en su encuentro con el ocaso en esa interminable cadena de sucesiones en la que los imperios se convierten en pasajeras gotas de rocío que se secan con el paso del astro rey. Venía el turno del esplendor para mi nación.
ciudad de pescadores y navegantes atrevidos, era mi Tiro bien amada, nacida en la isla del mismo nombre, al frente del litoral fenicio donde se formaría la gran urbe que me vio crecer. A un costado siempre atracaban las embarcaciones a la espera de una nueva incursión por mares lejanos. Habían llegado a Egipto, a Chipre, a Creta y, los más atrevidos navegantes, arribado a las costas de la isla de Sicilia, Córcega, Cerdeña e incluso a la mítica Tartesos. Sus pasos nos llevan por los poblados iberos y nos hablan con profusión sobre las costumbres de los pueblos prerromanos que habitaban la península. Eran muchas las huellas fenicias que había diseminadas especialmente en la región meridional y de Levante. Astarte había alcanzado un lugar preponderante entre las deidades a las que se les rendía culto en la península, tal vez por el hecho de que se asimilaba a sus dioses femeninos de la fertilidad. Hacia el Levante también se le rendía culto al toro. Sus sitios de culto estaban algunas veces fuera de los poblados, generalmente en grutas y cavernas, y, en tiempos de guerra, se solía hacer sacrificios de prisioneros. Aunque más adelante os hablaré de los entierros con mayor detalle, pude observar que los niños y recién nacidos al morir eran enterrados en el suelo de sus casas. Sus atributos de lingüista estuvieron siempre a prueba con cada experiencia vivida en distintos pueblos que hacían vida en la península, como los celtas. Recogí un vasto registro de palabras celtas, de entre las cuales y con el paso del tiempo, algunas se incorporaron al castellano: Beruron, Brigos, Colmena, Ganskio, Silon, Vasallus, Galet, Javelot, Trugantos, Camicia, Quepane, Cerevicia, que dieron origen a Berro, Brío, Colmena, Gancho, Silo, Vasallo, Galleta, Jabalina, Truán, Camisa, Cabaña, Cerveza. Entre griegos y romanos esta bebida resultó ser un tanto exótica, pues estaban más habituados al vino. Cuando la probé, en esos días del estío en que la dura faena exige hidratar debidamente al cuerpo, esta bebida ligeramente amarga no causó otro efecto en mí sino despertar un impulso por vaciar la copa, como si hacerlo fuera a calmar la sed para equilibrar la pérdida de líquidos por causa del abundante sudor. Los anfitriones se miraban sonriendo con cierta malicia. Después de un par de sendas jarras mis sentidos se nublaron y me quedé rendido encima de unos sacos de cebada, palabra que impondrían los romanos en tiempos de su dominación, proveniente del verbo cibare, alimentar. No os sorprendáis. Literalmente ese verbo se refería a alimentar y hacer engordar a los animales de granja, aunque también, como los griegos, los celtas hacían pan de tan bondadoso cereal. Es de entenderse que allí donde hubo asentamientos celtas la cerveza resultó ser más popular y no dejaría de serlo con el paso de los siglos. Las habilidades comerciales y lingüísticas de nuestro personaje le permitieron cumplir diversas misiones. Así, fue enviado a cerrar un trato con los turdetanos, uno de los pueblos aborígenes que ocupaban el sur de la península. No pierde ocasión para enseñarnos sobre expresiones que aún perviven y que nos vienen de tiempos remotos. Al llegar a Orgí, actual Jaén, nuestro jinete adelantado ya había prevenido a los lugareños sobre nuestra llegada, así que las puertas de la ciudad fueron abiertas sin dificultad y fuimos recibidos con abundantes gestos de afecto y se nos ofreció un trato digno de embajadores. Melgaret nos recibió en el edificio de gobierno y durante varios días fuimos sus huéspedes. La costumbre entre turdetanos al verse por primera vez o al iniciar el día era levantar la mano y desearse salud, tal como hacían los romanos. Levantar la mano era símbolo de paz, contrapuesta a la idea de levantar las armas. De hecho, la palabra saludar, del latín salutem dicere, expresaba la costumbre de desear salud entre los romanos. Incluso hasta los desgraciados que iban a morir en los circos romanos saludaban al César con la consabida fórmula: Ave, César, moritur te salutant, salve, César, los que van a morir te saludan. Las andanzas del comerciante fenicio nos llevan por muchos rincones de la península y también hasta el norte de África, a la ciudad-estado de Cartago, la gran rival de Roma, en una lección de historia que nos muestra los altibajos de una gran nación,
Su poderío comercial y militar y sus primitivas costumbres de sacrificios de jóvenes y niños en un ritual llamado Molc celebrado durante el equinoccio de primavera. Por supuesto que entre vascos nuestro viajero descubre aportes e influencias a la lengua castellana. Pero como no todo era trabajo, también conseguirá tiempo para divertirse en grande. Los vascos siempre se distinguieron por saber equilibrar el trabajo con la diversión. En los días de fiestas comunitarias la alegría, el buen humor y la excelente mesa eran los invitados de honor. La pasábamos en grande disfrutando de cada una de las actividades grupales que religiosamente hacían con la llegada de la primavera y en los días estivales. Mientras las mujeres mostraban sus mejores cualidades culinarias y convertían lubinas, merluzas, bonitos y bacalaos en delicias para chuparse los dedos con el toque mágico de la piperada, los hombres hacían gala de sus destrezas en actividades que los ocupaban en el campo, esta vez para diversión de todos, acompañados por el ritmo de la chalaparta, un instrumento de percusión tocado por dos músicos. Los aizcolaris maravillaban por su capacidad sorprendente de cortar troncos con una rapidez y precisión impresionantes. Los segalaris, guadaña en mano, cortaban el pasto de un lote de terreno sin que diera tiempo de volver a llenar el cuenco de vino. Los arrijazotzailes ofrecían el espectáculo más esperado del día. Eran los levantadores de piedra, los hombres más fuertes de la región. En todos ellos se fijaban las chicas más apuestas porque creían asegurarse no solo un excelente proveedor sino también un protector sin rival. Sin tardar, el viajero hace referencia a la historia de amor de la joven Ayala y del pastor Iñaki, una de las tantas historias en la que nos muestra la vida cotidiana de los innumerables pueblos en los que vivió a lo largo de su extensa vida. Unas alegres, otras de tensión y otras más de violencia, reflejo de épocas pasadas en las que la muerte era moneda corriente, como ocurriría con el asesinato de Viriato, el gran líder lusitano. El regreso fue tenso. Algunos acompañantes excedidos en su consumo de vino retrasaron la caravana por lo que llegamos al campamento en la madrugada. No fue sino en horas de la mañana al despuntar el sol cuando un grito aterrador despertó a todo el mundo. Viriato había sido asesinado, vilmente traicionado por sus propios hombres quienes, bajo la promesa de riquezas ofrecidas por Cepión, pusieron término a la vida del que fuera su gran líder. El militar romano no cumplió su palabra pretextando que Roma no pagaba traidores. Esto diría Quinto Servilius Cepión cuando llegaron los traidores a cobrar la recompensa, Roma traditoribus non premiat. Varios capítulos son dedicados a escudriñar sobre la presencia de los romanos en España. Muchas curiosidades de la lengua son exploradas en esas líneas. Otras palabras cambiaron radicalmente su significado: cámara, bóveda, por cubiculum, para significar dormitorio, infans, mudo, por puer, para significar luego niño, tal vez porque los niños al nacer no hablan, sponsus, novio, prometido, por coniux, para significar esposo. A propósito de coniux que derivó en cónyuge, el símil de la pareja es hecho con una yunta de bueyes no solo por estar juntos, sino, en cierto modo, sometidos el uno al otro. Se creía en la Edad Media que un hombre al casarse su esposa le quitaba la libertad. ¿No son acaso, las esposas, dos aros que representan los anillos matrimoniales con las que se somete a los presos? Por supuesto que hay espacio en la historia para hablar de la vida en España en tiempos romanos. Un capítulo es dedicado a la ciudad de Valeria y al tesoro que en sus entrañas guardó el eterno caminante en los tiempos de la Segunda Guerra Púnica. Con los germanos llegó Alwars, un militar con quien el protagonista entabla amistad. Vera es otro vocablo gótico que quería decir pelea, disputa, a través del latín nos llegó como guerra. Quien dice guerra dice tregua, otra voz gótica que entró al castellano. También palabras ligadas a la diplomacia, heraldo, alianza, embajada. Desde muy temprano el uso de guantes resultó muy práctico para proteger dedos y manos, especialmente en trabajos pesados y en la sujeción de cabos en los barcos para alzar el velamen. Los francos tenían por costumbre tirarlos a la cara o a los pies de sus adversarios para retarlos a duelo. De allí la expresión, recoger el guante, que significa aceptar la apuesta o el desafío.
Pero como no siempre se salía victorioso, también los vencidos entregaban sus guantes que simbolizaban sus tierras y sus dominios. ¿No os suena familiar la expresión, colgar los guantes, para referirse a aquellos que se rinden? Más aún, pensando en los cabos, traigo a colación dos expresiones más, atar cabos y no dejar cabos sueltos. La historia de España, en su continuo movimiento, no se detuvo con los visigodos, pues muy pronto llegaron los árabes para quedarse por 8 siglos. He aquí algunas líneas de la visita a Córdoba, todo un ramillete de palabras que el castellano recibió de la lengua árabe. De las estrechas calles llenas de color, se llegaba al bazar caracterizado por una pulcritud extrema. Como mis progresos en árabe fueron notorios, pronto me vieron comprando con dirhams de plata y dinares de oro para cosas valiosas, productos cuyos nombres, aunque nos parezcan muy españoles, tienen su origen en esa intrincada lengua semita: jarabes, badeas, azafrán, ajonjolí, acelgas, aceitunas, aceite, acemite, albóndigas, alcachofas, alcaparras, azahar, azucenas, espinacas, sandías. El ingrediente hebreo también está presente en esa receta que luego se llamó España, y claro que también dejó sus huellas en la lengua. La historia de Matías, un recaudador de impuestos, nos permite conocer de cerca los días difíciles de la expulsión y sobre las comunidades sefardíes que se asentaron en el norte de África y en el este de Europa. El eterno peregrinar llevó luego al protagonista a las puertas de la vida monástica, actividad que lo ocupó por largos años y de la que se sirvió para contarnos sobre la historia de la lengua castellana, incluido el origen de algunas letras y una referencia a las llamadas glosas. Había en La Rioja un monasterio de cierto renombre al que llegué una fría mañana de diciembre acompañado de algunos volúmenes que yo mismo había escrito sobre la materia que nos ocupa en estos momentos. Aún no puedo creer que desde ese día contaría unos 30 años de reclusión ocupado como copista. Era el monasterio de San Milán de Cogolla, sitio para el recogimiento. Nuestro personaje, en plena dominación árabe, decide darse una vuelta por las Galias y luego regresar a Córdoba en medio de aventuras impregnadas de exotismo. Su idílica vida, no obstante, habrá de ser perturbada por una cofradía secreta que intenta, en repetidas ocasiones, poner fin a sus días. Incluso su secreto llega a ser descubierto, pero el fenicio sobrevivirá para contarnos sus aventuras durante 3 milenios. El castellano, con la prestancia que cobran Castilla y Aragón, sube a la cúspide entre las lenguas modernas y conoce su época dorada de la que el protagonista nos hace la relación. Los azares llevan a nuestro personaje por el continente americano. Sus días en México y Guatemala están llenos de anécdotas y hechos curiosos, reflejo de una época en la que se gesta la independencia de los países hispanoamericanos. Llega incluso a conocer el amor. El rompecabezas del español expandido por el mundo se sigue completando con la mirada de conjunto que se da al continente americano con sus variadísimos aportes que empezaron con los términos canoa y tabaco. Al siguiente día del descubrimiento y consecuente toma de posesión, Colón señala en su diario que los aborígenes llegaron en almadías, que son hechas del pie de un árbol. El 6 de noviembre de 1492 el almirante menciona la exótica planta de tabaco, según los relatos obtenidos de Luis de Torres y Rodrigo de Jerez en una expedición de reconocimiento a Cuba, diciendo que muchas gentes iban con un tizón en las manos, un tizón relleno de hierbas que chupeteaban con fruición y que luego les hacía expulsar humo por la boca. Colón, entre sus curiosidades americanas, se llevó una planta de tabaco en La Niña. Jerez, que ya conocía el hábito de fumar entre los naturales de Cuba, lo extendió en Huelva. Esas demostraciones de botar humo por la boca le parecieron a un paisano que eran cosa del demonio, por lo que Rodrigo de Jerez fue acusado de brujería y terminó en la cárcel. Lo curioso de todo fue que, 7 años después, cuando Jerez dejó la prisión, ya toda España estaba fumando, incluidos los ministros del Señor y muchos monjes que encontraron en dicha planta efectos medicinales, lo que la haría popular en los huertos de los conventos.
eterno viajero sigue su camino hacia las Antillas sin olvidar su relación sobre los nuevos matices de la lengua española en América. Deseoso de completar su puzzle, viaja al norte de África y desde allí nos ofrece un panorama del judeo-español y de las costumbres que durante siglos llevaron consigo los sefardíes. Tampoco descuida a Guinea Ecuatorial y las Filipinas, dos espacios geográficos a donde también llegó la lengua de Castilla. Se entenderá que la influencia española en Filipinas cobrará vigor desde el primer cuarto del siglo XIX, cuando las posesiones americanas recobran su libertad. Pero el interés colonial en las Filipinas fue considerablemente menor respecto a las Américas. De hecho, la lengua española fue enseñada por misioneros a escasos jóvenes destinados al sacerdocio. Era también la lengua vehicular de la clase dominante del país y coexistía con otras locales, salpicadas por cierto de enormes hispanismos: azul, vaso, botica, cama, litzuga, lechuga, maciado, demasiado, céntimo, cilia, silla, chorizo, chorizo, los meses del año y los días de la semana. Sin embargo, a mi llegada, ya el inglés hacía estragos y se divulgaba ampliamente por todo el archipiélago. En su regreso a América, el que otrora fuera conocido como el comerciante fenicio, emprendió un largo recorrido por los países de América Central y del Sur, acompañado por un perro y un burro, y nos hace especial relación de su paso por la Argentina. Sus días, como ya lo sabemos, terminan en Nueva York justo cuando daba por concluida su misión. El comerciante fenicio. Todo un viaje sorprendente en el tiempo. Novela disponible en Amazon.